sea el punto P que está contenido en el plano YZ. Está a 2 unidades de distancia del origen de coordenadas de ordenada negativa, cuyo vector de posición forma un ángulo de 30 grados con el eje Z. Y sea el punto Q, 4, 8, 2 raíz de 3. Empleando álgebra vectorial, calcular la distancia entre los puntos P y Q. Bueno, pues vamos a dibujar un diagrama. Este es el eje X. Este es el eje Y. Y este es el eje Z. En ese diagrama vamos a colocar, pues de forma no tan complicada, al punto P. El punto P dice que está contenido en el plano YZ. Este es el plano YZ. Toda esta parte es el plano YZ. Y dice que está a 2 unidades de distancia del origen. Y además la ordenada es negativa. La ordenada es la componente en Y. Recordemos, abscisa es componente en X, ordenada es componente en Y y cota es componente en Z. Si la ordenada es negativa, entonces el punto lo tenemos que situar. Estoy dibujando la parte negativa del eje Y. El punto lo tenemos que situar por aquí, porque nos dicen que la ordenada es negativa. Voy a poner aquí, este es el punto P. Este es el punto P. Y bueno, del punto P nos están diciendo que se encuentra en el plano YZ. Como vive en el plano YZ, no tiene abscisa. La componente en X es 0. ¿Por qué? Pues porque vive pegada al plano YZ. Entonces no hay abscisa. La abscisa es 0. Ahora, ¿qué más? Nos dicen que pues la ordenada es negativa. Pues aquí le voy a poner Y. Y aquí va a ser Z. Tenemos que determinar a Y y a Z para conocer al punto P y poder calcular la distancia con el punto Q, que sí lo conocemos. El punto Q pues está en el primer octante, pues yo lo voy a dibujar. ¿Qué les parece si lo dibujo por aquí? Este es el punto Q. A este no le pongo sus coordenadas porque sí las conozco. Bueno, entonces, a ver, nos piden determinar la distancia entre el punto P y el punto Q. El punto Q, perdón. Lo que tenemos que hacer es conocer las coordenadas del punto P. ¿Cómo le hacemos para conocer las coordenadas del punto P? Pues con los demás datos que nos dan. Nos dicen que el ángulo que existe entre el vector de posición del punto P, que es el que estoy trazando, y el eje Z es de 30 grados. 30 grados. Recuerden que el ángulo con respecto al eje Z es gamma, entonces 30 grados es igual a gamma o gamma es igual a 30 grados. Muy bien. Además nos dicen que el tamaño del vector de posición P es 2. ¿Por qué? Pues porque hay 2 unidades de distancia al origen. 2 unidades de distancia al origen. La distancia de este punto al origen es el tamaño que tiene su vector de posición. El tamaño que tiene su vector de posición debe de ser 2. Muy bien. Ahora, nosotros conocemos estas fórmulas. Las fórmulas son X es el módulo del vector por el coseno de alfa. Y es el módulo del vector por el coseno de beta. Y Z es el módulo del vector por el coseno de gamma. Estas fórmulas nos permiten encontrar las componentes X, Y y Z de un vector en términos de el módulo del vector y de los ángulos directores. Estos son los ángulos directores y bueno, todo esto son los cosenos directores.
Entonces, a ver, lo que nos interesaría solo es calcular a y y a z. Esta parte no la utilizaríamos, solo tendríamos que utilizar esta parte y esta parte. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues sería relativamente fácil porque nosotros ya conocemos el tamaño que tiene el vector de posición. Va a ser 2. Coseno de beta. No conocemos beta. Ahora va a ser el tamaño que tiene el vector de posición, que es 2, por el coseno de gamma. Si conocemos a gamma. Gamma es 30 grados. Muy bien. Y entonces... bueno, y arriba sabemos que esto es 0. Sí, la x es 0. ¿Por qué? Pues porque se encuentra en el plano YZ. Sí, arriba tendría que ser igual a 0. Y de estas tres ecuaciones le podemos sacar provecho a la última. A la última, nosotros sabemos que el coseno de 30 grados es raíz de 3 entre 2. Por lo tanto, el 2 se pasa y coseno de 30 grados es raíz de 3 entre 2. Se cancela el 2 y tenemos la componente en z, que es raíz de 3. Tenemos la componente en x, que es 0. Nuevamente, va a ser 0 la componente en x porque el punto se encuentra contenido en el plano YZ. Muy bien. Ahora de la segunda ecuación, pues no podemos conocer a y porque no sabemos cuánto vale beta. ¿Cómo le haríamos entonces? Beta, ¿qué es? Beta es el ángulo que existe con respecto al eje Y. Beta es el ángulo que existe con respecto al eje Y. ¿Cómo podemos determinar a beta? Pues puede ser geométricamente. Sí puede ser geométricamente. El ángulo siempre va a ser con respecto al eje positivo. Entonces podemos calcular el ángulo que existe entre este eje, este semieje positivo, y el vector de posición, que va a ser 120 grados. Se ve claramente que va a ser 120 grados. Esa es una forma de resolverlo. Otra forma sería utilizando la expresión coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de gamma es igual a 1. Es decir, la suma del cuadrado de los cosenos directores es 1. Para esto nosotros tendríamos que saber cuánto vale el coseno de alfa, cuánto vale el coseno de 30 grados, que sí lo sabemos, y podríamos despejar el coseno de beta, Pues el coseno de alfa, pues de acuerdo con la expresión 1, el coseno de alfa es 0. El coseno de alfa es 0. ¿Por qué? Pues porque el módulo del vector P es 2, entonces podemos deducir que este factor tiene que ser necesariamente 0 para que el producto sea igual a 0. Entonces nosotros podemos tachar este término porque va a ser 0. Ahora vamos con el coseno de gamma. El coseno de gamma, pues vemos que es raíz de 3 entre 2. Raíz de 3 entre 2. Si nosotros lo elevamos al cuadrado, va a quedar 3 cuartos. Y bueno, de aquí podemos despejar al coseno de beta. El coseno de beta va a ser 3 cuartos está sumando, pasa restando, 4 cuartos menos 3 cuartos es 1 cuarto, y le tengo que sacar raíz cuadrada, le pongo los dos signos y va a quedar más menos 1 medio. Entonces tenemos que el coseno de beta es igual a más o a menos 1 medio, según sea el caso. ¿Cuál elegimos? Pues tenemos que elegir la de signo negativo. ¿Por qué tenemos que elegir la de signo negativo? Porque nos dan como dato que la ordenada debe de ser negativa.
y la ordenada es en Y. Por lo tanto, Y tiene que ser negativa. Para que Y sea negativa, pues debemos de elegir al coseno con resultado negativo. Vamos a sustituir 2 por menos 1/2 y esto va a ser igual a menos 1. Y pues con esto ya tendríamos las componentes del punto P. Las componentes del punto P serían, voy a mover esto, ok, las componentes del punto P serían P, equivoqué, sería P, 0, coma, en Y pues nos quedó menos 1 y en Z nos queda raíz de 3. Este es el punto P. El punto Q nos lo dan, el punto Q es 4,8, 2 raíz de 3. Y nos piden calcular la distancia entre P y Q. Pues esto sería el módulo del vector PQ. El módulo del vector PQ. Es decir, el tamaño que tiene el vector que inicia en P y termina en Q. Este es el vector PQ. Y nos piden la distancia entre el punto P y Q. Eso va a ser igual al tamaño que tiene el vector PQ. Bueno, entonces vamos a calcular. Esto es muy fácil de calcular porque el vector PQ, ustedes recordarán que el vector PQ se obtiene al restar el vector de posición del punto Q menos el vector de posición del punto P. Y pues sería muy sencillo. PQ sería el vector de posición del punto Q, se obtiene aquí. 4 en I, 8 en J y 2 raíz de 3 en K. Y el vector de posición del punto P, 0 en I menos 1 en J y raíz de 3 en K. Entonces voy a restar componente a componente. 4 menos 0 es 4. 4 en I. 8 menos menos 1 es 8 más 1 que es 9. 9 en J. Y 2 raíz de 3 menos raíz de 3 pues es raíz de 3. Raíz de 3 en K. Y bueno, ese es el vector PQ. Ahora vamos a calcular el tamaño que tiene este vector. Y sería la raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado, que es 16, más la componente en y al cuadrado, que es 81, más la componente en z al cuadrado, que es 3, porque la raíz al elevarse al cuadrado se cancela y queda, la raíz cuadrada al elevarse al cuadrado se cancela y queda 3. Me equivoqué. Y bueno, quedaría 81 más 3 son 84. Más 16 va a ser 100. Va a quedar la raíz de 100. Y la raíz de 100 es 10. Entonces la distancia entre el punto P y el punto Q son 10 unidades.